¿Qué tal? Buenos días. Bueno, por algunos instantes vamos a compartir un tema muy interesante acerca de nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué piensa Dios? Quizás son algunos de los interrogantes que muchas veces nos hicimos. ¿Cómo te imaginas a Dios? Cabe la pregunta. Algunas personas creen que es un viejito de barba blanca que está sentado en un gran trono, cómodo, haciendo zapping, mientras llega algún correo con alguna petición. Y otros lo comparan con Santa Claus. Otros creen que es alguien que puede ser que exista. O quizás, como la mayoría a veces dice, algo debe existir. Pero nadie con exactitud puede hablarnos acerca de Dios. Para entender a Dios y para ver que Él es un ser real, nosotros tenemos un libro, que yo digo que es el manual de la vida, porque es un libro donde nos enseña muchísimas cosas. Nos enseña cómo es Dios, nos enseña cómo es su creación, y después muestra una relación muy amorosa de ese Dios con su máxima creación, que es el ser humano. Y vemos que en distintas oportunidades Dios, este ser sobrenatural que muchos desconocen, tiene características muy especiales. Sí, justamente para con este hombre que fue creado por él. Yo les voy a contar una historia muy bonita, donde vamos a ir descubriendo acerca de este Dios del que yo vine hoy a hablarles. Hay una situación de una nación que la historia nos cuenta que vivía bajo un sometimiento de estado de esclavitud por el imperio dominante de aquel entonces. Vamos a ir rápidamente al texto que yo quiero compartir con ustedes. El texto se encuentra en el libro de Éxodo, en la Biblia, en el capítulo 3, versículo 20. Vamos a ver acá una palabra dada por Dios a un hombre que se le encomendaba una misión para rescatar a un pueblo que vivía en un estado de esclavitud. Ese hombre era Moisés, un hombre que por un decreto de Faraón, donde exigían la muerte de los varones, fue echado al agua en una canasta de mimbre, fue hallada por la hija de Faraón y esta misma cría a Moisés, y entonces Moisés vive durante 40 años dentro del palacio de Faraón. Pasado ese periodo, Moisés tiene una carga muy pesada por esta nación hebrea, de la cual es su origen, y ante la situación que atravesaba su pueblo, ve el maltrato de uno de los soldados egipcios hacia un hebreo. Ahí es cuando él reacciona y por defender al hebreo mata a este soldado. Ante una situación tremenda, él decide huir al desierto. Y ahí pasa 40 años en el desierto y conoce a Jetro, que luego sería su suegro, y en esos 40 años
trabajando en el desierto con Jetro, se transforma él en otro hombre. Y ahí es cuando, en esa transformación que él vive, ya lejos del palacio, ya lejos de una manera de vivir tan diferente a como vivían los pueblos de él entonces, aprende algo muy importante, aprende a escuchar a Dios. Y es ahí cuando Dios se le revela a él y le da una misión a cumplir. Pero esto es parte de la historia redentora de esta nación. Pero aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 20, Dios habla a Moisés y le dice: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Vemos una motivación de parte de Dios de producir una acción a favor de este pueblo. Este pueblo que la historia nos data algo muy importante. José, aquel joven que fue vendido por sus hermanos, ¿recuerdan? Aquel que tenía sueños y que había producido un rechazo, porque la mayoría de los sueños, cuando él los contaba, lo ponían a él en una posición y a los hermanos en otra. Ante ese celo que estos hermanos tenían, rechazaron a José y sus sueños y lo vendieron. Y José llega a Egipto y pasa por todo un proceso, pero como Dios estaba con José, un día cuando el rey, el faraón, tiene un sueño y nadie podía interpretarlo, José interpreta este sueño. Así que José, al darle una interpretación a este sueño, que si ustedes recuerdan, esto está en la Biblia, el sueño era que venían 7 años de mucha bendición sobre la tierra, de prosperidad, pero que luego vendrían 7 años de mucha hambruna, donde vendría la pobreza sobre la tierra. Y como Faraón es sorprendido por la revelación de José, Faraón considera que no hay sabio como José, que no hay otra persona en todo este imperio que tenga una revelación tan clara acerca de lo que vendría. A lo cual lleva a este emperador, a este faraón, a este rey, a que ubique a José en un lugar de privilegio. Y entonces José se transforma de esta manera en un gobernador en tierra extranjera. ¿Sí? Cosas que hace Dios con las personas. José empieza a gobernar sobre la tierra de Egipto y los primeros 7 años de prosperidad, José tiene un plan maravilloso. Acumula las riquezas, acumula los granos, producen el ganado, multiplica en muchas veces el ganado y almacena para el tiempo en que venía la hambruna sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Llegó la época de esos 7 años de pobreza, pero Egipto se mantuvo firme, económicamente pudo sobrevivir a esa pobreza, y no tan solo que esto, sino que también pudo comercializar con los pueblos de alrededor, haciéndola una nación poderosa, próspera en los tiempos malos. En esos tiempos malos, la familia de José va en búsqueda de alimentos y cuando llegan a Egipto se encuentran con José. Sí, aquellos mismos que habían despreciado a José, sus hermanos, aquellos que habían rechazado
a José por esos sueños que tenían, donde siempre lo ubicaban a José bendiciendo a sus hermanos, estos mismos rechazando estos sueños, hoy terminan cumpliéndose cuando llegan a Egipto y ven a José como gobernador de esa nación. Esta historia que les cuento yo es importante para saber cómo era la relación que existía entre un hebreo, José, y un egipcio, Faraón, al punto tal de que en la confianza, en el agradecimiento de la política que desarrolló José, Faraón tiene favores con José y con su familia. Le brinda una porción de tierra dentro de Egipto donde los hebreos comienzan a trabajar, donde los hebreos comienzan a multiplicarse. Y pasado muchos años que José fallece, deja de estar en medio del pueblo, el pueblo se multiplicó de una manera tan grande que tuvieron temor los egipcios acerca de los hebreos. La Biblia también nos cuenta cómo los hebreos crecían en gran número, cómo los hebreos se multiplicaban en gran manera, y hasta que uno de los reyes de esta nación tuvo temor y hizo un cálculo lógico dentro de la naturaleza humana. Y dijo, si este pueblo crece de la manera que está creciendo y ya no ha superado el número, a ver si algún día se une con otros pueblos de alrededor y nos conquistan y pasamos nosotros a ser esclavos de estos hebreos. Así que enseguida planificó este Faraón en tratar de llevar al pueblo de Israel a un sometimiento. Y este sometimiento en un principio fue leve, pero pasado el tiempo cada vez aumentó más. Aumentó más y aumentó más. Al punto que llega en una instancia de la vida de los hebreos que ya era insoportable vivir en el estado que vivían. Porque no solamente que eran sometidos a grandes trabajos y tareas, sino que ellos eran maltratados, eran ultrajados, eran violentados por los soldados que controlaban la tarea y el pueblo sufría cada día más. ¿Por qué les conté esto? Porque ahora sí toma un valor muy importante este pasaje que acabamos de leer. En el capítulo 2 del mismo libro de Éxodo, vamos a leer dos versículos, el 23 y el 24. Y vamos a ir entendiendo de manera mucho más clara por qué Dios elige a Moisés y lo lleva a que Moisés prepare este plan para poder sacar de Egipto al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 24, dice lo siguiente. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Tremendo, ¿verdad? Había una situación muy extrema. Dice que el pueblo gemía a causa de la servidumbre. El pueblo estaba en una situación tremenda. ¿Usted vio a alguna persona gemir? Es una expresión de angustia. Es una expresión
de dolor, de un trauma psíquico por el esfuerzo, pero acompañado de este esfuerzo venía el maltrato que recibían. Y parece que ante esta situación que el pueblo vivía, Dios escucha el gemido y se acuerda de un pacto que había realizado con Abraham, el padre de la fe. ¿Y cuál era ese pacto? Ese pacto era algo que Dios había hablado a Abraham, diciéndole que él heredaría una tierra donde su descendencia habitaría, y esa tierra sería una tierra especial, una tierra bendecida, una tierra donde podrían vivir de una manera pacífica, de una manera bendecida, de una manera especial. Seguramente que ese es el anhelo de todo ser humano, poder vivir de una manera especial, poder vivir bajo un estado donde no nos falte nada y donde podamos vivir en paz. Creo que ese es el deseo de todo ser viviente en esta tierra. Y Dios le había prometido a Abraham esto.